Hola amigos y amigas del programa académico preparatorio PAP en el curso de lenguaje. Nos encontramos nuevamente para abordar un tema más estábamos en el tema general sobre la exposición escrita y ahora veremos el informe de investigación, otro de los bastiones principales sobre los cuales se basa nuestro aprendizaje. Pasemos a la primera diapositiva entonces. A investigar se ha dicho. ¿A qué nos referimos cuando decimos a investigar se ha dicho? ¿Qué hacemos realmente cuando nosotros desarrollamos una investigación? En primer lugar, para hablar del informe de investigación, lo primero es que tengamos claro a qué se refiere la palabra investigación. ¿A qué nos referimos cuando nosotros hablamos de una investigación? ¿Por qué esto es importante? Porque el informe surge de ella, de la investigación. Nosotros hacemos una investigación, vamos tomando notas, datos, pero lo último que hacemos es ya realmente proponer la escritura de ese informe. Después de que investigamos, ya informamos sobre lo que investigamos. Bueno, pasemos entonces a analizar en primer lugar qué quiere decir la palabra investigación. Tenemos acá, en el diccionario de la Real Academia Española, que es el que nosotros siempre usamos en nuestro curso, encontramos que la palabra investigación, en primer lugar, se refiere a acción y efecto de investigar. Y esta acción y efecto, la segunda acepción que nos presenta el diccionario sobre la palabra investigación es un poquito más completita. Vamos a ver. Dice que tiene por fin o propósito, que sería el fin, ampliar el conocimiento científico sin perseguir en principio ninguna aplicación práctica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos enfocarnos en hacer una investigación no necesariamente para nosotros pensar que vamos a poder poner en práctica esos resultados. Habrá muchos resultados de investigaciones que realmente no se llegan a poner en práctica, sino que para lo que nos sirve es para pensar en más investigaciones. Investigar es sumamente importante porque nos ayuda en verdad a conocer, a comprender el mundo que nos rodea, a poder vivir amigablemente en el mundo, en nuestro contexto que nos rodea. Entonces, no todo lo que nosotros investiguemos va a tener posibilidad de ser llevado a la práctica. Sin embargo, el simple hecho de saber que una cosa no se debe hacer a partir de una investigación, pues ya es un gran avance. Nos ayuda también a no cometer grandes errores. Por ejemplo, si nosotros analizamos en la época de los 60, 50, se abusó demasiado del planeta. Si se hubieran hecho investigaciones donde realmente, y que se hubieran hecho, que se hicieron, pero que se hubiera hecho, se hubieran escuchado esas investigaciones de lo que realmente no se debía hacer, no tirar desechos tóxicos en los ríos, no contaminar el agua de los lagos, no, por ejemplo, el lago de Amatitlán en los años 50 era limpio y ahora es todo un trabajo de recuperación sobre ese lago de Amatitlán. Entonces, la investigación nos ayudaría a en verdad estar en un mejor lugar. Y en ciencias, eso digamos en ciencias, pero también en ciencias sociales, en matemática, en todo, a analizar el mundo que nos rodea y poder vivir bien y en armonía con él y con los demás. Entonces, no todo podría ser llevado a la práctica, pero lo que sí es sumamente importante es que todo lo que nosotros investiguemos nos va a llevar a ampliar conocimientos científicos. Vamos a ampliar nuestros conocimientos científicos.
Y veamos ahora, la primera acepción que nosotros encontramos en el diccionario tal vez nos deja con un poquito más de duda que de respuesta. ¿Qué es una investigación? Es la acción y el efecto de investigar. Entonces, en ese sentido, también es importante que veamos qué quiere decir la palabra investigar. Quiere decir hacer diligencias, nos ponen acá. Hacer diligencias. ¿Qué es hacer diligencias? Si nosotros decimos voy a hacer una diligencia, si alguien nos dice voy a hacer una diligencia, aquí a lo que se refiere es esta diligencia se refiere a tomar acciones, a ejecutar diferentes acciones. Las diligencias se van a referir a ejecutar diferentes acciones. ¿Diferentes acciones para qué? Las diligencias son ¿para qué? Para descubrir algo. Vamos a ver, entonces lo que vamos a hacer es realizar actividades que pueden ser ya bien intelectuales o experimentales. Vamos a llevar a cabo actividades intelectuales y experimentales que nos van a permitir aumentar los conocimientos sobre determinada materia. Ustedes no podrán negar que después de realizar una investigación, si la hacen a conciencia, bien hecha, con esfuerzo, realmente investigando, realmente haciendo en verdad esas actividades, esas acciones, se aprende muchísimo. Entonces, se aumentan los conocimientos, definitivamente, se aumentan los conocimientos sobre una determinada materia. ¿Sobre qué materia? Pues sobre la materia en la que nosotros investigamos. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Ahora, bueno, regresemos por un momento. Ya sabemos qué es investigación y qué es investigar, pero ahora tenemos una cosa muy, muy importante. ¿Cómo investigamos? ¿Cómo investigamos? Podemos concluir, por lo que vimos anteriormente, que investigamos para llegar a conocer algo que desconocemos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer acciones para aumentar los conocimientos sobre determinada materia. Entonces, en la medida en que nosotros aumentamos conocimientos es porque llegamos a conocer algo que antes no conocíamos. Y para eso es que vamos a investigar. Esa es la finalidad de la investigación, llegar a conocer cosas que desconocíamos, aunque también definitivamente llegar a conocerlas nosotras y compartirlo con los demás, compartir esos nuevos conocimientos con los demás, que los conocimientos que yo construyo, que las cosas que yo averiguo sean útiles para mí y para otras personas. Bueno, entonces ya decíamos anteriormente que para eso necesitamos llevar a cabo actividades tanto intelectuales como experimentales. Esas actividades intelectuales y experimentales básicamente son cosas que haríamos todos los días, que pueden basarse en la lectura, la observación, el análisis, la reflexión, la escritura, de hecho, la comparación misma. Todo eso nosotros lo hacemos a diario, pero cuando lo hacemos ya sobre el punto de investigar, todo esto lo tenemos que hacer esas actividades que son experimentales e intelectuales, pero no solo nos quedamos en observar, en ver, sino que las tenemos que sistematizar. O sea, presentarlas por escrito.
Y ahí es donde ya entra la construcción del informe de investigación. Nosotros somos investigadores por naturaleza. El ser humano es investigador, lo que ayudó a la evolución de nuestra especie como especie dominante fueron dos cosas. En primer lugar, el uso del pulgar, poder tener una herramienta propia en nuestro cuerpo, como vemos ninguna de las otras especies, bueno, aparte de los simios, pero no tienen el uso del pulgar, eso evita manipular y hacer tantas actividades. Y también la creatividad, la capacidad de observación, de análisis y todo la observación de nuestro alrededor, la creatividad para mejorar nuestras condiciones de vida. Eso nos ha ayudado a nosotros como especie a evolucionar y, por lo tanto, también hemos sido investigadores desde el principio y somos investigadores en nuestra vida cotidiana. Lo único es que cuando estamos hablando de procesos académicos, debemos sistematizar, o sea, presentar de una forma ordenada y depurada por escrito todos los resultados de nuestras investigaciones. Bueno, seguimos adelante. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. La investigación experimental. Vamos a mencionar unas cosas muy importantes sobre la investigación experimental. Tenemos aquí, por ejemplo, que en la investigación experimental muchas veces se propone el uso de un grupo de control, al cual se le pueden aplicar algunas medidas particulares para provocar cambios. Medidas particulares que provoquen cambios en los sujetos que conforman ese grupo. Y luego, los resultados de ese grupo de control lo vamos a comparar con los resultados de otros grupos que están sin esas medidas particulares que hemos aplicado a nuestro grupo de control. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, veamos, aquí tenemos esos conejitos. Nosotros podemos disponer en algún momento, bueno, preguntarnos, ¿qué pasa si criamos a un conejo en un lugar muy estrecho y reducido? Nos podríamos plantear esa pregunta. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tomar a un pobre conejito, ponerlo en un lugar estrecho y reducido y luego compararlo con otros de su especie que crecieron bajo otras condiciones. O incluso, bueno, aquí están unos en jaulita, pero los podríamos comparar mucho mejor con alguien que haya crecido libremente, silvestremente. Entonces, bueno, ya podemos hacer ese tipo de comparaciones. Este conejito sería el que nos sirvió como control para ver qué pasa. Tal vez se engorda más, tal vez inventa una forma de escaparse. Bueno, ya podemos ir viendo los resultados que pasó. Pero es esa cuestión. Nosotros como investigadores tenemos la posibilidad de alterar o definir algún contexto para someter las pruebas. Aunque también hay pruebas que podemos comparar sin necesidad de alterar el contexto. Podemos comparar, por ejemplo, el caudal de lluvia de la costa con el de occidente y vemos que en los dos contextos, sin que alteramos ni toquemos nada de eso, va a haber diferencias que también vamos a poder comparar. Entonces, la investigación experimental se trata de la observación de fenómenos y la comparación de sus resultados. Continuemos a la siguiente diapositiva ahora. Esto es muy interesante. ¿De dónde surgen las ideas para la investigación? La idea para la investigación surge, en primera instancia, de un problema que nosotros
no sabemos cómo resolver. ¿Qué pasa cuando no sabemos cómo resolver algo? Nos empezamos a plantear preguntas, varias preguntas. Por ejemplo, si no supiéramos manejar una computadora, pues nos empezamos a preguntar, ¿y qué pasa si yo apacho aquí? ¿Y qué pasará si yo desconecto? ¿Dónde se enciende? ¿Dónde se apaga? Cosas de la vida cotidiana. O si nosotros vemos algo que no sabemos cómo utilizar, no precisamente una computadora, pero luego pronto nos empezamos a plantear preguntas. O si sabemos, o sea, vemos un libro, un material, y entonces ya empezamos a ver cómo terminará. Siempre nos estamos planteando preguntas. ¿Se recuerdan también una de las grandes investigaciones que nos llevó a la era de la modernidad? Bueno, ¿por qué se cae la manzana del árbol? Se preguntó Newton. Y nos lleva a conocer ahora esa pregunta de algo cotidiano y trivial que le pasaba, pero que se puso enfrente de la mente de un gran investigador, le lleva a descubrir la ley de gravedad que nos ha servido hasta para viajar al espacio exterior. Entonces, el planteamiento de preguntas sobre problemas que no conocemos la respuesta es lo que nos lleva a investigar. ¿Por qué? Porque nosotros, como buenos investigadores, si no conocemos esa respuesta a esas preguntas, vamos a empezar a trabajar para solucionarlas. Y al responder esas preguntas, cuando nosotros llegamos a darle respuesta a esas preguntas, entonces, ¿qué pasa? Hemos solucionado el problema. Y esas respuestas van a ser los resultados de nuestra investigación. Entonces, ¿de dónde surgen las investigaciones? De preguntas que nosotros nos planteamos. Y todo el proceso investigativo son todas las acciones, todas las diligencias que nosotros vamos a llevar a cabo para poderlas resolver. Muy bien, continuamos en nuestra siguiente diapositiva. La investigación como herramienta de autoaprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la investigación como herramienta de autoaprendizaje? Cuando nosotros somos capaces de buscar, pero más que de buscar, de encontrar, buscar es muy importante, porque con la búsqueda iniciamos el proceso. Nadie va a llegar a encontrar una respuesta si no la empieza a buscar. Pero en el momento en que nosotros llegamos a encontrar las respuestas de un problema, entonces ya estamos preparados para aprender por nosotros mismos. La investigación nos va a llevar a aprender por nosotros mismos. Y eso es lo que nosotros en este momento estamos llamando como autoaprendizaje. Y por eso es que las investigaciones son parte muy, muy importante de su vida académica, puesto que ya como estudiantes de educación superior no podemos ir y esperar a que todas las respuestas estén ahí ya puestas. Parte de nuestro aprendizaje es dudar de lo que se nos está diciendo e investigarlo para poder ir más allá y construir nuestros propios conocimientos y poder mejorar esto. En la ciencia no está todo dicho. En la ciencia nosotros podemos participar descubriendo cosas nuevas y eso lo vamos a hacer a partir de nuestras investigaciones. Entonces, cuando nosotros ya estamos en capacidad de investigar y aprender por nosotros mismos, nosotros vamos a estar en posibilidades de llevar a cabo nuestra educación superior, nuestra formación superior de manera exitosa. Pasemos ahora a nuestra siguiente diapositiva. Bueno, ahora ya sabemos cómo, de dónde surgen las investigaciones,
de las preguntas que nos planteamos. Pero ¿para qué investigamos? Aunque ya hemos hablado un poquito de esto, en este momento es importante profundizar un poquito más y ver realmente, en primer lugar, lo que hemos venido diciendo. Número 1, para darle solución a un problema. Encontramos un problema del que no encontramos la solución o la respuesta. Y entonces empezamos a investigar hasta llegar a conocer esa respuesta. Para eso investigamos, para solucionar problemas. Y yo creo que solucionar problemas es algo que a todos nos es útil en la vida. Número 2, ¿para qué investigamos? Para conocer puntos específicos sobre algún tema. El problema nuestro puede ser que queremos saber más sobre el espacio, sobre la ciencia, sobre el mar, sobre el lenguaje, sobre las sociedades, sobre la dinámica social que desarrollamos, sobre cualquier tema. Nosotros queremos saber más, queremos ir más allá, queremos conocer realmente puntos específicos. Entonces, investigamos para conocer esos puntos específicos sobre el tema que nos interese, sobre el tema que estamos enfocando nuestra carrera, nuestra formación superior. Tercera cosa, para saber los resultados de un contraste, para saber si esto está pasando aquí, qué está pasando allá, contrastar dos cosas. ¿O qué pasaría si? ¿Qué pasaría si dejamos a unos conejitos en libertad y a otros los ponemos a vivir en cautiverio? Bueno, comparemos qué pasa con estos y qué pasa con los otros. Ese es el resultado del contraste. Y eso nos puede ayudar mucho para ver, de hecho, muchas de las si hablamos de investigación para medicina, bueno, ¿qué pasa con los sujetos que se les da determinada vitamina y con los que no se les da? ¿Quiénes van a estar mejor? ¿Qué pasa con los que hacen mayor ejercicio? Todos esos contrastes entre los hábitos de un grupo y los hábitos de otro grupo nos pueden ayudar a mejorar muchísimo nuestro nivel y nuestra calidad de vida. Veamos para qué otra cosa investigamos. Investigamos para obtener, un conocimiento bien organizado. Es cierto que en la vida diaria podemos adquirir conocimientos, siempre estamos observando, leyendo, escribiendo, analizando, pero si nosotros no lo sistematizamos, o sea, no lo pasamos por escrito de una forma clara y depurada, ese conocimiento que estamos nosotros adquiriendo no va a ser bien organizado. Y el conocimiento que no es bien organizado tiene el problema que se olvida muy pronto. Entonces, lo que nosotros investigamos se nos va a quedar y lo vamos a hacer parte real de nuestros conocimientos. Los conocimientos adquiridos a base de investigaciones los apropiamos de manera clara, significativa y duradera, y los vamos a poder utilizar y aplicar. Otro punto importante, ¿para qué investigamos? Para describir y explicar un fenómeno. Nosotros investigamos con la idea de describir y explicar fenómenos, ver, bueno, esto está pasando aquí, esto allá, ¿por qué? Lo vamos a describir, pero también lo vamos a explicar, vamos a profundizar, el conocimiento va a ser tan bien organizado que vamos a llegar a profundizar no solo para saber qué pasa, sino por qué pasa. Y la siguiente es muy importante, para plantear nuevas teorías y colaborar con la sociedad de conocimiento. En la sociedad de conocimiento no está dicho todo. Era lo que decíamos al principio. La ciencia no está acabada. Podemos nosotros también colaborar con el campo científico. Bueno, ¿y para qué no investigamos? Esto también es importante que lo veamos porque es lo que no debemos hacer, hacia donde no nos debemos dirigir cuando presentamos una investigación. No investigamos para dar nuestras opiniones personales. Los resultados de una investigación deben ser comprobables.
y las opiniones no lo son. Fíjense que nosotros veíamos también incluso cuando estudiamos anteriormente la temática del ensayo. Tienen que ser, nosotros presentamos nuestra postura, pero razonada. No va a ser únicamente mi opinión, porque yo opino, porque yo quiero, porque qué bonito y porque es así. No. Nosotros siempre tenemos que presentar razonamientos lógicos, válidos, veraces, creíbles, auténticos, para presentar nuestras posturas. Las opiniones no son realmente comprobables. Por eso nosotros tenemos que razonar nuestra postura y nuestra manera de pensar. Continuemos entonces. Pasemos a la siguiente diapositiva. El informe de investigación. Bueno, el informe de investigación, ya hemos dicho, se trata del resultado final, del momento en que nosotros sistematizamos todos los resultados, los hallazgos, las nuevas informaciones que nosotros hemos obtenido a partir de elaborar un proceso de investigación. Entonces, podemos decir prácticamente que el informe de investigación es un registro de los resultados que obtuvimos durante el proceso de respondernos las preguntas sobre un tema desconocido. Y este registro debe ser escrito de manera clara y veraz. O sea que tiene que ser comprensible para nuestros lectores y tenemos que tener la ética de no decir mentiras. La palabra veraz quiere decir verdadero, o sea que no incluye cosas falsas. Continuamos, pasamos a la siguiente diapositiva. El proceso para desarrollar una investigación. Vamos a ver. Número 1, nos planteamos preguntas de investigación. Número 2, esas preguntas de investigación se van a convertir en objetivos de investigación. Luego, ya con los objetivos claros, procedemos a investigar, o sea, a llevar a cabo todas las acciones para dar respuestas a las preguntas. Luego presentamos nuestras conclusiones, nuestras recomendaciones y la bibliografía consultada. Tenemos ahorita la posibilidad de ver un poquito más despacito todos estos pasos, todo este proceso. Sin embargo, por favor, no olviden que cada una de sus presentaciones viene acompañada de un material documental, el cual ha sido elaborado como soporte de cada presentación y donde ustedes encontrarán los temas con mayor profundidad y que les servirán para comprender de mejor manera, asimilar, apropiarse de estos conocimientos. Pero entonces, bueno, seguimos ahora, profundizando un poquito más. Para poder profundizar más sobre el proceso de investigación, vamos a tener una actividad acá, todos juntos. Y consiste en que a continuación vamos a presentar un ejemplo que realmente es muy sencillo y espero que para ustedes sea divertido sobre cómo se van desarrollando los pasos para llevar a cabo una investigación. Número 1. Vamos a suponer que yo tenía en mi casa un trozo de queso. Perdón. Y ese trozo de queso desapareció. Entonces yo me empiezo a plantear preguntas sobre qué pasó con ese trozo de queso. Y para responderlas voy a proceder a realizar una investigación. Me dispongo entonces a realizar una investigación que me permita averiguar y dar con la respuesta a mi incógnita. Como ustedes recordarán, la respuesta a esa incógnita es ¿qué pasó con el trozo de queso que yo tenía en mi casa? Veamos entonces qué vamos a hacer para investigar
sobre ese misterio del queso. Pasemos a la siguiente diapositiva. Tenemos aquí una relación. Tenemos una relación directa entre preguntas de investigación y objetivos de investigación. Como bien recordarán ustedes, el paso número 1 y lo que nosotros hacemos es plantearnos preguntas. Y esas preguntas tienen una lógica, una vinculación exacta. Más adelante esas mismas preguntas se van a convertir en objetivos de investigación. Entonces, mi primera pregunta puede ser, ¿quién se robó mi queso? Entonces, mi objetivo de investigación, yo tengo que tener un norte, yo tengo que saber qué voy a hacer. Entonces, ese qué voy a hacer es una acción precisa. Por eso es que los objetivos de investigación siempre se plantean como verbos en infinitivo. Si ustedes bien recordarán, los verbos en infinitivo cuando estudiamos gramática son aquellos que terminan en ar, ir. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es, me planteo, yo quiero averiguar quién se robó mi queso. Entonces yo vengo y digo, ¿qué tengo que hacer yo para saber quién se robó mi queso? Bueno, en primer lugar voy a determinar quién se robó mi queso. Y ese determinar quién se robó mi queso se va a constituir en mi objetivo general. El objetivo general es algo muy grande que yo no puedo hacer a partir de una sola acción, sino que normalmente tengo que hacer otras acciones un poquito más pequeñas para llegar a determinar ese objetivo general. Entonces, ¿qué pasa? Me planteo objetivos específicos, pero ¿de dónde vienen esos objetivos específicos? Esos objetivos específicos surgen directamente de preguntas que yo les voy a poder dar una respuesta más precisa, ¿verdad? Para poder responderles. Entonces, ¿qué voy a averiguar yo primero? ¿Quién se pudo haber robado mi queso? Bueno, alguien a quien le gusta el queso. Entonces, yo, en primer lugar, voy a averiguar a quienes les gusta el queso. Ya eso me va a ayudar a ir cumpliendo un poquito con mi objetivo general de determinar quién se robó mi queso. Voy a investigar a quién le gusta el queso. Y eso se va a convertir, esa pregunta, ¿a quién le gusta el queso? La voy a plantear con un verbo en infinitivo y voy a hacer una acción. Definir las características de los sujetos a quienes les gusta comer queso. Ese sería el objetivo específico número 1. Y luego voy a ver para saber quién se robó mi queso, voy a necesitar otra acción. Mi queso estaba en un lugar, en un sitio preciso. Entonces, otra acción importante sería saber quiénes anduvieron por ahí. Entonces, mi otra pregunta que yo me planteo es, ¿quién tuvo acceso al lugar donde estaba el queso? Y entonces yo ya me planteo mi siguiente objetivo específico. Enumerar a todos los sujetos que tuvieron acceso al sitio donde se encontraba el queso. Ese ya es mi segundo objetivo y se vincula directamente con mi segunda pregunta de investigación. Veamos entonces ahora. Entonces vemos cómo se van vinculando y directamente podemos tener quién tuvo acceso, enumerar a todos los sujetos. Yo voy a tener que hacer varias acciones, voy a tener que ir a preguntar, voy a tener que ver, voy a tener que averiguar para realmente llegar a saber y a lograr llegar a hacer esta enumeración de sujetos que anduvieron por donde estaba mi queso. Bueno, pasemos ahora a la siguiente diapositiva.
Veamos el proceso investigativo ahorita con mi quesito y con mis ratones. Voy a regresar un momentito a la diapositiva anterior. Veamos. Yo necesito saber a quién le gusta el queso. Veamos acá entonces eso. Yo inicio mi proceso investigativo consultando varios libros, revistas, páginas de internet, todo lo que me pueda ayudar, toda esa bibliografía que a mí me puede ayudar a averiguar a quién le gusta el queso. Después de haber leído yo un montón sobre queso y sobre los sujetos a quienes les gusta el queso, yo llego a averiguar que a todos los roedores les gusta el queso, pero que de todos ellos, a los seres que más les gusta el queso es a los ratones. Pero todo eso yo no lo pongo solo con una palabra, sino que yo, recuérdense que tengo que ir razonando. Entonces, tengo que ir tomando partes y haciendo citas textuales sobre todo lo que yo he investigado sobre el queso, sobre los ratones y todo. Toda esa información yo la voy a presentar en mi trabajo de investigación bajo un título que se va a llamar marco teórico. Entonces yo averiguo todo lo que yo necesito para responder mis preguntas, todo lo que necesito en libros, revistas, en materiales o incluso consultar personas, todo yo puedo, consultar personas ya sería otra fase, pero todo lo que yo puedo averiguar en mi marco teórico, todas las teorías respecto de quiénes comen queso. Pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver ahora la parte que denominamos como trabajo de campo y presentación de resultados. Yo ya terminé mi marco teórico, ya consulté todos los libros, todas las revistas, todo lo que podía consultar. Luego entonces me voy ¿a dónde? Me voy al sitio donde había dejado el queso. Me voy al campo. O sea, trabajo de campo vincula ir al lugar donde realmente está pasando la acción, a donde pasan las cosas, a donde, en este caso de nuestro ejemplo, donde desapareció el queso. Voy ahí a hacer mi trabajo de campo. Entonces, ¿qué hago ahí? Voy y hago varias entrevistas y observaciones, veo el lugar, así logro yo averiguar quiénes habían estado en el lugar donde donde yo había dejado el queso. En las entrevistas también me doy cuenta, logro investigar que ahí pasaron varias personas, pero que también hubo varios sucesos extraños en ese sitio, ¿verdad? Entonces, yo todo eso igual lo voy sistematizando de manera muy ordenada. Lo voy escribiendo, todo eso va a ser parte de mis resultados. Entonces, ¿qué pasa con todas estas averiguaciones que yo hice? Los resultados de las entrevistas, de las observaciones, todo lo que yo pude ver por ese lugar, todo lo que averigüé, quiénes habían estado, dónde. Entonces, todo eso lo voy a presentar dentro de mi informe de investigación como una temática denominada presentación de resultados. Y luego de tener ya los resultados, yo presento mis conclusiones. Las conclusiones. Vamos a ver, yo quisiera que regresáramos un momentito a nuestra tabla. Ustedes también va a ser bueno que cuando estén viendo su folletito y vayan analizando, puedan volver a ver también esta tabla. Vemos que hay una relación directa entre preguntas de investigación y objetivos de investigación. ¿Ven?
Y luego de esas preguntas de investigación y objetivos salen todo lo que nosotros vamos a ir determinando. Sin embargo, también es importante analizar acá que si yo me planteo una, tres, cuatro, dos preguntas que dieron origen a un objetivo específico, por ejemplo, en este caso, yo tengo dos preguntas de investigación, por lo tanto, tengo dos objetivos específicos. En el momento en que yo ya terminé de hacer todos mis planteamientos, cada una de mis conclusiones también va a responder a cada uno de los objetivos que yo me planteé. Si recuerdan, tenía yo dos objetivos específicos, aquí tengo dos conclusiones. La primera pregunta era, ¿a quién le gusta el queso? Y mi objetivo era determinar a quiénes les gustaba el queso. Entonces yo ya hice eso, me planteé la pregunta y presenté todos mis resultados y mi marco teórico indicando a quiénes les gustaba el queso. Y veamos a dónde llegó mi conclusión. La conclusión es la parte breve, es como una síntesis de todas las respuestas, de todo lo que yo investigué, es una pequeña síntesis. Entonces yo ya digo, a todos los ratones les gustan del queso, ¿verdad? Entonces esa es parte de mi conclusión. Pero recuerden, está encadenada con pregunta, con objetivo. Va, pregunta, objetivo, conclusión. Todos los ratones gustan del queso. Todos los roedores gustan del queso. Y entre ellos, entre todos los roedores, quienes más gustan del queso son los ratones. Quienes mayor afición tienen al consumo del queso son los ratones. Entonces aquí vemos, esta es mi primera conclusión. ¿Por qué? Porque mi pregunta decía, ¿a quién le gusta el queso? Y mi objetivo decía determinar a quién le gusta el queso. Con esta respuesta yo estoy logrando determinar a quién le gusta el queso. Mi segundo objetivo y mi segunda pregunta de investigación decía de enumerar a todos los sujetos que estuvieron en el lugar donde desapareció el queso. Entonces, ¿qué llego yo acá? En mi segundo, este va para mi segundo objetivo, o sea, para mi segunda pregunta. Tuvieron acceso al sitio donde se encontraba el queso los hijos de mi vecino, quienes no alcanzaban el sitio donde estaba el queso. Bueno, ya tengo yo las conclusiones, ¿verdad? De todo. Cuando yo fui, pregunté, investigué, hice entrevistas, me dijeron, ay, los niños de la vecina entraron, pero yo veo que ellos son pequeños, que el lugar donde estaba el queso es alto y que entonces ellos no logran alcanzar el queso, no pudieron haber sido ellos. En mis investigaciones, en mis entrevistas, también llego a saber averiguar que la otra persona que pasó por ahí fue mi mamá, pero mi mamá no le cae bien la leche y ella realmente nunca come productos lácteos porque tiene intolerancia a la lactosa. Entonces, mi mamá prefiere tomar su cafecito y por lo tanto tampoco es posible que mi mamá haya sido quien se haya llevado el queso. Pero además, ya llevo dos, era enumerar quiénes estuvieron donde desapareció el queso, ya llevo dos. Entonces, además yo encuentro, averiguo, observo que en el sitio donde antes estaba el queso hay varias marcas y huellas de ratones. Entonces, ¿qué pasa? En mi marco teórico yo averigüé que a los ratones les fascina el queso. Y en mi trabajo de campo yo averigüé que donde desapareció el queso
habían ratones. Entonces, ya llego a mi primera conclusión. Voy a regresar nuevamente a nuestra tablita. Y voy a ver, mi objetivo general era averiguar quién se robó mi queso, determinar quién se robó mi queso. Eso era mi pregunta principal y mi objetivo general. Entonces yo ya llego hasta acá. Partiendo, presento mi final, ¿verdad? Partiendo de todos los datos anteriores, se llega a determinar, porque determinar era lo que yo quería hacer, que un ratón se robó el queso. Entonces, bueno, estas serían las conclusiones. Falta todavía dos partes más, las recomendaciones. Veamos a qué se refieren las recomendaciones. Yo voy averiguando, yo voy investigando y voy averiguando y llego a la conclusión. La conclusión es mi respuesta final. Pero en el momento en que yo voy averiguando todo y así llegando a mis conclusiones, sucede que voy enterándome de cosas que también son importantes, que es muy importante poner en conocimiento de otras personas. Entonces, igual, fíjense, ya vamos por la cuarta situación. Para cada pregunta de investigación yo determinaba un objetivo. Para cada objetivo yo ya iba determinando todo el proceso de investigación que me llevaba a presentar conclusiones. Cada pregunta y objetivo tiene que tener sus conclusiones. Una o podrían ser más, pero como mínimo una por cada uno. Y cada conclusión, después de cada conclusión, yo siempre voy a tener algo que aportar, algo importante que decir. Entonces, eso van a ser mis recomendaciones. Entonces, vamos a ver mi recomendación 1, que está relacionada con mi conclusión 1, con mi objetivo 1 y con mi pregunta 1. Debido a que todos los ratones gustan del queso, este lapicito hoy ha estado un poco torcidito, entonces lo voy a repetir para que quede mejor. Debido a que todos los ratones gustan del queso, perdón, jóvenes, debido a que todos los ratones gustan del queso, es importante que en los lugares donde existe posibilidad que vivan estos animales, se busquen lugares que les sean inaccesibles y que en esos lugares inaccesibles a los ratones los utilicemos para guardar el queso. Esa sería una recomendación, porque yo averigué que a los ratones les gusta el queso, entonces yo tengo que guardar el queso adentro del refrigerador o en un trasto hermético, en algún lado donde los ratones no lo puedan tomar. Ahora pasemos a la siguiente recomendación. A lo largo de la investigación se encontró que niños, personas adultas y ratones tuvieron acceso al mismo sitio donde se suele dejar comida. ¿Se recuerdan que en nuestra segunda pregunta, segundo objetivo, segunda conclusión, siempre hemos estado tratando sobre la temática de enumerar a todos aquellos sujetos que habían tenido acceso al lugar donde se desapareció el queso? Bueno, fueron niños, fueron personas adultas y fueron ratones, porque eso era parte de mi pregunta 2, objetivo 2, conclusión 2. Ahora yo recomiendo en ese punto, porque niños, personas adultas y ratones tuvieron acceso al mismo lugar donde se deja la comida, que en este caso, pues esa comida se estaba tratando de queso. Entonces,
esto hace pensar que haya una gran posibilidad, una posibilidad muy grande de que alguna persona pueda ingerir algún alimento que haya sido contaminado por un ratón. Y eso es muy malo, eso realmente presenta serios problemas de salud. Entonces nosotros lo que hacemos es recomendar pues que se tome alguna medida, medidas que todos conocemos, podría ser alguna forma de eliminar de una vez por todas, de eliminar la existencia de este tipo de animales en lugares donde habitan personas. Muy bien, pues entonces ahí llegamos hacia el punto. Con estos ratoncitos yo creo que pudimos ir viendo más o menos cómo se van vinculando todos los elementos de una investigación, tienen que vincularse unos con los otros. Seguimos, pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Es importante también la bibliografía, porque a lo largo de toda nuestra investigación nosotros hacemos consultas y nosotros podemos poner, se denomina también referencias bibliográficas. Incluso podemos poner un fragmento en diferentes normativas de citas bibliográficas, pues un fragmento de una entrevista también la citamos y también le damos la voz a la persona que lo dijo y lo presentamos dentro de nuestro listado de fuentes. La bibliografía básicamente se refiere a las fuentes que nosotros consultamos y su finalidad es que nosotros pongamos en conocimiento de nuestros lectores el material que nos sirvió como parte de la investigación. Ahí vamos nosotros a venir y a anotar todos los libritos que nosotros pudimos haber utilizado para hacer nuestra investigación y así pues en las citas textuales va el nombre del autor, está el nombre del libro, número de página editorial, todo para que quien quiera comprobar que eso es así, como nosotros lo pusimos, tenga posibilidad de hacerlo. Bueno, vamos entonces ahora a conversar un momentito más sobre los ejercicios que tenemos nosotros en nuestro folleto, los cuales, como ya sabemos, repito nuevamente, pueden irse llenando en un cuaderno separado. No es necesario imprimir las hojas del folleto, pero quien quiera y tenga las posibilidades de hacerlo, también el programa presenta la posibilidad. Bueno, vemos en primer lugar aquí un ejercicio. A continuación encontrará usted una lista de temáticas. Vamos a ver, lista de temáticas. Veamos aquí. Tenemos el desempleo en la sociedad guatemalteca. Sería una temática. Relación entre preparación académica y el acceso a trabajo. Sería otra temática. Y la tercera temática sería las relaciones intrafamiliares durante crisis económicas. Tenemos ahí tres temas generales, de los cuales podrían surgir muchas diferentes investigaciones, que es lo que se propone aquí. Encontrará un listado de temáticas de las cuales podrían surgir varias investigaciones. Elija una de las temáticas y presente únicamente en la tabla que encontrará a continuación, que es esta, muy parecida a la que vimos a lo largo de la presentación, en esta tablita, que la tienen en su folletito y la tienen acá y la pueden copiar en su cuaderno, van a presentar, número 1, van a darle nombre a su tema. En primer lugar, van a darle nombre a su tema. Número 2, tienen ahí el espacio adecuado correspondiente para presentar las preguntas de investigación, los objetivos de investigación, las posibles conclusiones y recomendaciones. Entonces, todo esto lo van a ir presentando en cada uno de los sitios que se encuentran adecuados para cada cuestión. Si ustedes necesitan pues más espacios y van a poner más
más de 2 objetivos, pues más de 2 preguntas, pues igual pueden hacerlo perfectamente. En cuanto a las conclusiones y las recomendaciones, es importante recordar algo que también aquí está marcado. Recuerden que no investigamos, recuerden que todo debe estar en relación directa con estos puntos. O sea, que por cada pregunta ustedes van a plantear luego formular un objetivo, el cual deberá estar estrechamente ligado con una conclusión y que le da respuesta y con una recomendación. Ahora, aparte de eso, también recuerden que van a ser cuestiones que no van a tener que elaborar toda la investigación, no por lo pronto, sino que simplemente analizar y llenar todos estos cuadritos que marcábamos en la tabla para ir comprendiendo la lógica de la estructura de los materiales, de los productos de investigación. Entonces aquí ustedes van a encontrar esto y van a ir analizando ante todo esa vinculación que se da entre todos los elementos de una investigación. Muy bien, entonces con esto hemos terminado nuestra sesión de hoy. Ha sido un gusto y les espero en el próximo encuentro.